En la medida que creces, te das cuenta que la vida es también un entramado de trapicheos, intereses, liar madejas, tender trampas, comprometer a veces con mala voluntad, hipocresías, como acabamos de escuchar también en el Evangelio de este domingo, en que cuenta cómo entre fariseos y herodianos pretendieron hacerle el lío a Jesús. Esto sucede algunas veces en la vida. Por eso lo trata también el Evangelio. Pero eso no es vida. Lo más que se puede decir de eso es que es vida en desperdicio, vida desperdiciada, excrementos de la vida. A Jesús como a nosotros, de vez en cuando, algunos, los que van de listos y se les ve venir y son más simples que el asa a un cubo, nos pretenden hacer el lío. Y te vienen diciendo, ¿tú qué eres? ¿Fariseo o herodiano? Ahora se utilizan otros nombres. ¿Qué eres? ¿Partidario de pagar el impuesto a Roma, como los herodianos, o no pagarlo? Porque nosotros no tenemos otro señor más que a Dios, los fariseos. ¿Y por qué hay que ser de alguien? ¿Hay alguien que sea tan importante, excepto Dios, para ser suyo, para ser de Él? La primera respuesta al que venga a hacerte el lío es la que dijo Jesús: no soy de nadie. Vivimos una cultura de paletos y simplones para los que solo existe o blanco o negro, o conmigo o contra mí, sin más opciones. Y a la vez, con tan poca gama de colores, o blanco o negro, o herodiano o fariseo, o azul o rojo, de derechas o de izquierdas, se dedican a hacerte el lío como a Jesús. Son los liantes, encismadores y revolvedores de sus escasas ideas almacenadas en sus cortitas mentes vacantes de neuronas. Y con tan pocas ideas, encima no dejan de liar madejas y te vienen a ti a comprometerte. El Evangelio nos recuerda cómo Jesús les contestó y cómo deberíamos de contestar nosotros. Yo estoy comprometido conmigo mismo. Yo tengo un interior y una vida interesante, muy interesante. No necesito ni que me comprometáis, ni comprometerme con vosotros, ni con nadie. Me traen al fresco los fariseos y los herodianos de todas las épocas y de todos los tiempos, incluidos los del siglo XXI, por supuesto. Todos los fariseos y herodianos de todas las épocas van a lo que van, a su interés, a su trama y trapicheo. La única opción es mandarlos a paseo con elegancia, como hace Jesús en el Evangelio. ¿Se trata de impuestos? Pues mostradme la moneda. ¿Lleva la imagen del César? Pues para el César. Las cosas de este mundo que hemos establecido para que funcione son del mundo, pero hay que hacerlas. La educación y el civismo hay que mantenerlos, pero los impuestos hay que pagarlos, aunque a ti no te guste el César o el imperio en el que vives. Y esto debe de quedar muy claro. Por tanto, no pretendas liarme madejas y complicarme con tus simpleces, que lo único que haces es poner en evidencia tu ambición de poder para no pagar lo que te corresponde, y para ello te amparas nada menos que en Dios y en sus preceptos, como los fariseos. El mundo en el que vives no se resume en ser fariseo o herodiano. Así que a ver si aprendes de una vez a cantar un cántico nuevo, como recitábamos en el Salmo, y dejamos de dar vueltas a las madejas y mandangas constantes, aburridas, siempre iguales de estos herodianos y de aquellos fariseos que parecen tener hilo directo con Dios y saber al dedillo la voluntad divina, voluntad que según ellos, curiosamente, siempre casa con la suya y con sus deseos. El Evangelio de hoy nos cuenta cómo Jesús, con educación y diplomacia, mandó a paseo a los liantes de su tiempo,
Así que, a ver si aprendemos. Tampoco es tan difícil dejar boquiabiertos y fundidas las neuronas a los necios. Encuentros con liantes, comprometedores y trapicheos los tendremos, pero hay que solventarlos rápidamente para dedicar la vida a lo que verdaderamente importa. Es importante solventar los asuntos con los liantes, que por añadidura son necios, con rapidez, sencillamente porque ellos en el lío son expertos y en ese terreno te ganan por goleada. Siempre son preferibles los malos a los necios, porque al menos los malos se toman descanso, pero los tontos son incansables, como también los necios. Es esencial solventar estos encuentros de un modo rápido y con pocas palabras y con educación y respeto como Jesús, para dedicarnos a lo que real y verdaderamente importa, que es vivir del modo que nos decía Pablo en su lectura. Vivir con una fe activa, un amor esforzado y una esperanza resistente, sabiendo que Él nos ha elegido y que la fuerza de su espíritu nos acompaña en todo momento. Con eso basta y sobra. Esto es infinitamente más interesante que los líos y trapicheos y madejas de los herodianos y fariseos de tu tiempo. Y es mucho más interesante, porque viviéndolo, alcanzarás gracia y paz. Nos lo aseguraba el apóstol Pablo en su lectura. Gracia y paz es un gran deseo. Paz sabemos lo que significa, el conjunto de cosas agradables que hacen la vida feliz. Y gracia viene a significar prácticamente lo mismo. No tiene mucho que ver con ser gracioso o con estar en gracia. Charis significa muchas cosas en griego. Charis es lo que nos alegra, todo lo que nos alegra, como veis, una gama muy extensa. También es lo que es dado gratuita y generosamente, toda actitud favorable hacia alguien o hacia algo. Y también es toda actitud que nos da placer y el sentimiento que se tiene cuando haces el bien. Desearle a uno gracia y paz es desearle prácticamente todo lo bueno. Y yo, como Pablo, os lo deseo este domingo y siempre. A la vez que os deseo, solventéis de un modo educado y rápido vuestros encuentros con los liantes, con los fariseos y herodianos de este tiempo.